Las cenas de verano en Estados Unidos solían significar familias reunidas alrededor de mesas llenas de platillos que hoy ya no se sirven en ningún restaurante ni aparecen en los recetarios. No eran comidas de moda que pasaron de tendencia, sino platos muy queridos que desaparecieron tan silenciosamente que la mayoría de la gente ni siquiera notó que ya no estaban. Antes de presentarte estas cenas que marcaron época, te invito a suscribirte al canal y acompañarnos en este viaje lleno de sabor y nostalgia. Aquí te presentamos algunas de esas cenas veraniegas que se desvanecieron de la mesa familiar. Cazuela de atún con fideos. Todas las cocinas americanas conocían la magia de combinar atún enlatado, fideos de huevo y sopa de crema de champiñones para crear algo mucho más grande que la suma de sus partes. Esta cazuela reinó en los años 50 y 60, cuando las familias necesitaban comidas abundantes que rindieran sin vaciar el bolsillo. Surgida de la filosofía de la Gran Depresión de hacer lo que se pueda con lo que se tiene, alcanzó su apogeo en los suburbios de la posguerra. Las madres solían cubrirla con papas fritas trituradas para lograr un crujiente que hacía olvidar a los niños que estaban comiendo algo económico. Su belleza estaba en la simplicidad, nada de técnicas sofisticadas, solo ingredientes honestos transformados en comida reconfortante que podía alimentar a una familia de 6 por menos de $2. Pastel de pollo. Antes de que los pollos rostizados llenaran los estantes de los supermercados, las familias preparaban pastel de pollo desde cero, utilizando cada parte del ave. Todo comenzaba un domingo por la mañana, cuando el pollo entero se cocía lentamente en una gran olla, llenando la casa con un aroma rico que prometía algo especial para la cena. Ese caldo se convertía en la base para un relleno cremoso y espeso con trozos tiernos de pollo, zanahorias, chícharos y papas. Pero lo que hacía extraordinario a este platillo no era solo el relleno, sino la corteza casera que requería habilidad transmitida de madre a hija. Estirar la masa en cocinas calurosas de verano era un acto de amor. Cada familia tenía su toque secreto, un poco de salvia, un chorrito de jerez o la proporción perfecta entre vegetales y carne. Stroganoff de res. Este platillo llegó a las cocinas americanas desde la aristocracia rusa hasta las mesas de clase media. Representaba sofisticación y un aire de mundo exterior en una época donde las cocinas exóticas eran raras en los suburbios. Servir tiras tiernas de carne en una rica salsa de crema agria sobre fideos de huevo hacía que cualquier cena se sintiera especial, a menudo reservado para ocasiones especiales o cuando había invitados. Su preparación requería paciencia, dorar la carne lentamente, saltear champiñones hasta que quedaran dorados y combinar cuidadosamente la crema agria para evitar que se cortara. Muchos cocineros caseros le daban su propio toque, ya fuera con sopa de cebolla en polvo para más sabor o con crema de champiñones como atajo. El resultado era un platillo que convertía ingredientes cotidianos en algo que se sentía lujoso. Papas gratinadas. El arte de colocar finas capas de papa con crema y especias dio origen a uno de los acompañamientos más queridos de Estados Unidos. Ninguna comida comunitaria en la iglesia, reunión familiar o mesa navideña estaba completa sin una fuente burbujeante de papas gratinadas doradas. Aunque parecía simple, requería habilidad. Cortar las papas con el grosor justo, preparar una salsa que no se separara y lograr ese equilibrio entre papas suaves y costra crujiente. Las familias solían añadir su toque personal. Algunas incluían jamón o tocino, otras queso, y algunas cocineras atrevidas ponían hierbas frescas del jardín. El lento horneado llenaba el hogar con el aroma reconfortante de crema y papa, haciendo que la espera valiera la pena. Lo que hacía especiales a estas papas no era la complejidad, sino el tiempo y amor invertidos en prepararlas. Pollo a la king. Este platillo representaba la cima de la elegancia en la cocina casera de los años 50, transformando pollo sobrante en una comida cremosa y sofisticada que impresionaba a los invitados y satisfacía a la familia. Consistía en trozos de pollo tierno, pimientos de colores y pimientos morrones en una rica salsa blanca, servida sobre pan tostado, arroz o panecillos. Su origen se remonta a elegantes restaurantes de hotel, pero las cocineras caseras lo adaptaron, haciéndolo accesible sin perder su aire refinado. El secreto estaba en la salsa, un balance delicado de caldo de pollo, crema y especias que envolvía sin opacar los sabores sutiles. Muchas familias lo preparaban para las cenas dominicales o al recibir visitas, ya que podía cocinarse con antelación y mantenerse caliente, permitiendo a los anfitriones disfrutar del momento sin estar esclavizados frente a la estufa. Jamón glaseado con piña. Las reuniones veraniegas alcanzaban su punto máximo con un hermoso jamón glaseado con piña como pieza central. Su superficie brillante, decorada con rodajas de piña y cerezas rojas sujetas con palillos, simbolizaba abundancia y celebración,
reservado para ocasiones como fiestas, graduaciones o reuniones especiales. La preparación comenzaba con horas de antelación, horneando lentamente el jamón mientras se bañaba con una mezcla de jugo de piña, azúcar morena y, a veces, bourbon o refresco de cola. Esta combinación dulce y salada creaba una costra caramelizada que contrastaba perfectamente con la carne tierna y ahumada del interior. Las familias competían por lograr la presentación más atractiva, colocando las piñas con precisión y asegurando que cada cereza estuviera perfectamente posicionada. El resultado era un banquete para los ojos y una comida memorable que reunía a todos en torno a la mesa entre risas y anécdotas. Pollo a la Devane. Este plato nació en el elegante restaurante Devane de estilo parisino, pero encontró su verdadero hogar en las cazuelas estadounidenses, combinando pollo y brócoli en una sofisticada salsa cremosa que elevaba ingredientes comunes. El platillo reflejaba la fascinación de los años 50 por unir alimentos enlatados con ingredientes frescos para crear algo que se sintiera moderno y tradicional a la vez. Pechugas de pollo tiernas se colocaban sobre ramitos de brócoli brillante, luego se cubrían con una rica mezcla de crema de pollo, mayonesa y curry en polvo, un toque exótico que hacía sentir a las familias cosmopolitas. Una generosa capa de queso y pan rallado se doraba en el horno, creando una costra crujiente que revelaba capas cremosas en su interior. Lo especial del pollo a la Devane era su capacidad de transformar una combinación sencilla en una experiencia que parecía de restaurante, demostrando que la sofisticación no requiere técnicas complicadas. Tortitas de salmón. Las noches de viernes solían significar tortitas hechas de salmón enlatado, pan rallado y huevo, fritas hasta quedar doradas y crujientes. Estas tortitas eran un ejemplo de ingenio culinario, transformando pescado económico en una comida rica en proteína para alimentar a familias en crecimiento. La clave estaba en el equilibrio, suficientes ingredientes para mantenerlas unidas sin opacar el sabor distintivo del salmón. Algunas familias añadían cebolla finamente picada, otras un chorrito de limón para dar frescura, e incluso había quienes incorporaban puré de papa para hacerlas más sustanciosas. Generalmente se servían con puré de papas y vegetales verdes, creando una comida completa a muy bajo costo. A pesar de su origen humilde, eran un alimento reconfortante muy querido, símbolo de la creatividad del hogar. Sopa cremosa de elote. Esta sopa veraniega capturaba la esencia de la temporada en un solo tazón, combinando granos de elote fresco con papas, cebolla y crema para crear una sopa rústica pero refinada. Las mejores versiones comenzaban con elote fresco, los granos se cortaban cuidadosamente y las mazorcas se cocían para extraer todo su sabor dulce. Este caldo de elote se convertía en la base para una sopa que sabía a verano. La preparación requería paciencia. Cocinar lentamente la cebolla, agregar las papas hasta que quedaran tiernas e incorporar la crema sin que se cortara. Muchas familias añadían tocino para dar sabor ahumado o hierbas frescas del jardín. El resultado era una sopa que celebraba la abundancia estacional, perfecta para las noches frescas de verano en el porche o la mesa familiar. Pasta primavera. Trajo a la mesa un aire de elegancia italiana, celebrando la cosecha veraniega con una colorida mezcla de vegetales frescos y pasta en una salsa ligera de crema. Representaba la tendencia de los años 70 hacia una cocina más liviana y centrada en los vegetales, sin perder el toque reconfortante que las familias estadounidenses deseaban. Su belleza estaba en la flexibilidad. Los cocineros usaban lo que tuvieran a mano, desde calabacitas y pimientos hasta brócoli o jitomates cherry. La clave era cocinar cada vegetal en su punto para mantener textura y color. La salsa era ligera, solo lo suficiente para unir los sabores sin cubrirlos. Esta mezcla de salud y sabor hacía que la pasta primavera fuera ideal para cenas veraniegas sustanciosas pero no pesadas. Pastel helado de limón. Antes de que la refrigeración fuera común, estos pasteles representaban la cima de la sofisticación veraniega. Requerían planificación y el lujo de tener frío disponible. El pastel helado de limón capturaba a la perfección los sabores brillantes del verano en un postre fresco y cremoso que aliviaba el calor. El relleno se preparaba con jugo de limón, leche condensada y huevos, creando una textura tipo flan que cuajaba sin necesidad de hornearse. La base de galleta Graham añadía contraste de textura y un dulzor sutil que equilibraba lo ácido del limón. Eran especiales porque se hacían con anticipación y sabían mejor al día siguiente, cuando los sabores se integraban. Eran comunes en cenas familiares o celebraciones, y cada bocado era un estallido de frescura. Albóndigas puercoespín deben su curioso nombre al arroz que sobresalía durante la cocción, asemejando las púas del animal. Este platillo económico rendía la carne molida al incorporar arroz crudo directamente en la mezcla,
donde absorbía los sabores mientras se cocinaba. Las albóndigas se cocían a fuego lento en salsa de tomate, creando una comida completa en una sola olla y con muy poca supervisión. Su encanto residía en la sencillez y el atractivo para los niños. Los pequeños se divertían con el arroz en forma de púas y los padres agradecían la opción nutritiva y barata. Cada familia le daba su giro, añadiendo distintos condimentos o verduras a la salsa. El aroma reconfortante de la cocción lenta llenaba el hogar, convirtiendo estas albóndigas en un clásico de entresemana. Macarrones con tomate. Mucho antes de que la pasta con queso de caja dominara los menús infantiles, las familias preparaban este sencillo pero sabroso platillo para aprovechar la cosecha de jitomates del verano. Consistía en coditos cocidos mezclados con jitomates guisados, a veces acompañados de cebolla, pimientos y especias, según la tradición familiar. Algunas versiones llevaban un poco de azúcar para suavizar la acidez, otras añadían hierbas o tocino para dar más sabor. Era comida reconfortante en su forma más básica, ingredientes baratos pero nutritivos. Se servía como acompañamiento con pollo frito o chuletas, o se convertía en plato principal al agregarle carne molida o salchicha. Este platillo era muestra del ingenio americano para hacer algo delicioso con lo que había en la despensa. Frijoles con salchichas. Las noches de sábado solían ser de este platillo abundante y fácil de preparar, ideal para familias con poco tiempo y presupuesto. Se trataba de frijoles horneados enlatados mezclados con salchichas en rebanadas, luego horneados hasta que los sabores se fundieran y la superficie adquiriera un ligero toque caramelizado. Cada familia tenía su secreto. Algunas añadían azúcar morena y mostaza, otras cebolla o pimientos para más textura y nutrientes. La cocción lenta permitía que las salchichas soltaran su sabor en los frijoles, y sus bordes se doraban ligeramente, agregando un toque crujiente. Este platillo encarnaba el lado práctico de la cocina americana, tomar alimentos convenientes y mejorarlos con detalles caseros, creando una comida más que la suma de sus partes. A pesar de su simplicidad, era un favorito reconfortante. Pastel de calabacita. Cuando los huertos de verano producían calabacitas en exceso, los cocineros del hogar se volvían creativos y nació este platillo tipo cazuela. Combinaba calabacita rallada con huevo, queso y harina, dando como resultado algo entre una quiche y una fritata, a menudo con hierbas, cebolla o tocino. Su encanto estaba en la versatilidad. Se podía servir caliente o frío, en cuadros para el almuerzo o en rebanadas para la cena, y adaptarse según lo que hubiera en casa. Era una forma inteligente de aprovechar el exceso del huerto, transformándolo en una comida nutritiva que incluso los niños comían con gusto, al estar camuflada como comida reconfortante. Muchas familias lo acompañaban con ensalada en cenas ligeras o lo llevaban a picnics por su practicidad. Pan Texas Toast. El Texas Toast convertía un simple pan en algo especial con rebanadas gruesas de pan, untadas con mantequilla, sazonadas y tostadas hasta quedar doradas y crujientes por fuera, pero suaves por dentro. El grosor generoso del pan le permitía absorber la mantequilla y los condimentos sin volverse empapado, convirtiéndolo en un acompañamiento digno de los platos principales más sustanciosos. La clave del éxito del Texas Toast estaba en la mezcla de mantequilla. Muchas familias añadían ajo en polvo, hierbas o incluso queso parmesano para crear sabores característicos. El proceso de tostado requería atención para lograr el equilibrio perfecto entre una superficie crujiente y un centro tierno. Lo que hacía memorable al Texas Toast no era su complejidad, sino la satisfacción de morder esa corteza crujiente para descubrir un corazón suave y mantecoso. Este acompañamiento humilde demostraba el talento estadounidense para tomar ingredientes simples, con técnica y cuidado, transformarlos en algo especial y placentero. Las manzanas horneadas con canela eran el cierre perfecto para las comidas de verano, combinando fruta de temporada con especias cálidas para crear un postre que resultaba hogareño y elegante a la vez. Todo comenzaba eligiendo la variedad adecuada de manzana, que mantuviera su forma al hornearse pero se volviera tierna. Se les quitaba el corazón y se rellenaban con una mezcla de mantequilla, azúcar moreno y canela, luego se horneaban hasta que el relleno se caramelizaba y la pulpa quedaba dulce y suave. Cada familia tenía su toque personal, algunas añadían nueces o pasas al relleno, otras las rociaban con crema o las servían con helado de vainilla. El lento horneado llenaba el hogar con el aroma reconfortante de canela y azúcar caramelizada, generando expectación por el dulce tibio que estaba por venir. Estos postres sencillos representaban lo mejor de la cocina casera, transformando ingredientes básicos en algo digno de una ocasión especial. El pork chop suey introdujo sabores de inspiración asiática en las mesas estadounidenses,
reflejando el deseo familiar de explorar cocinas exóticas usando ingredientes conocidos. Combinaba carne de cerdo tierna con vegetales crujientes en una salsa sabrosa, servida sobre arroz, logrando un plato completo que se sentía tanto aventurero como reconfortante. Su encanto residía en su adaptabilidad. Los cocineros usaban los vegetales disponibles, desde brotes de soya y castañas de agua hasta apio y cebolla. La técnica requería calor alto y tiempos precisos para mantener los vegetales crujientes y la carne cocida en su punto. Muchas familias creaban su propia salsa mezclando salsa de soya, maicena y condimentos, logrando sabores cercanos a los de un restaurante. Este platillo representaba la creciente curiosidad culinaria del país y la capacidad de adaptar sabores internacionales al gusto y posibilidades del hogar. Los tuna melts o sándwiches de atún gratinados ofrecían el equilibrio perfecto entre bocadillo y comida caliente, combinando ensalada de atún con queso derretido sobre pan tostado, creando una cena que se sentía a la vez informal y especial. No eran solo almuerzos rápidos, muchas familias lo servían como cena, acompañados de papas fritas y pepinillos. El secreto estaba en la mezcla de atún, que cada hogar personalizaba con ingredientes como apio picado para dar textura, relish dulce para acidez o una pizca de curry para sofisticación. El queso, usualmente cheddar fuerte o suizo, se colocaba cuidadosamente para cubrir todo el atún antes de gratinarlo hasta que burbujeara y se dorara. Lo que hacía inolvidables a los tuna melts era su reconfortante combinación de pan tibio, queso derretido y una mezcla sabrosa que encantaba tanto a niños como a adultos, todo con una preparación mínima. Antes de que existiera la versión en caja de Hamburger Helper, las familias preparaban sus propias versiones caseras, combinando carne molida con pasta, arroz o papas en comidas de una sola olla que rendían mucho con poca carne. Estos platos nacieron de la necesidad en épocas económicas difíciles, cuando una libra de carne debía alimentar a 6 u 8 personas. Su atractivo estaba en la variedad infinita. Algunos preparaban combinaciones de carne con arroz y queso, otros mezclaban fideos con carne en sartén, y muchos desarrollaban sus propios condimentos y técnicas. Aunque el proceso era simple, requería buen manejo del tiempo para cocinar bien el almidón sin que la carne se secara. Estas comidas representaban la creatividad de los cocineros caseros estadounidenses al transformar ingredientes básicos en cenas abundantes que reunían a toda la familia alrededor de la mesa, demostrando que no se necesitaban ingredientes caros ni recetas complicadas para comer bien. Johnny Marzetti se convirtió en un favorito del Medio Oeste, una cacerola que combinaba carne molida, fideos de huevo y queso para alimentar a muchas personas usando ingredientes accesibles. Nombrado en honor al dueño de un restaurante en Columbus, Ohio, este plato representaba lo mejor de la cocina regional estadounidense, tomar ingredientes simples y combinarlos para crear algo más sabroso que la suma de sus partes. Se preparaba alternando capas de carne molida cocida con vegetales, fideos de huevo y salsa de queso, y luego se horneaba hasta quedar burbujeante y dorado. Cada familia tenía su versión, con diferentes vegetales, tipos de queso o condimentos, adaptados a las preferencias locales. El resultado era una comida reconfortante, fácil de preparar con anticipación y perfecta para alimentar tanto a adultos como a niños. Este platillo demostró cómo las especialidades regionales podían trascender su origen y convertirse en clásicos familiares en todo el país. El goulash americano poco se parecía a su homónimo húngaro, pero se volvió un querido plato de una sola olla al combinar carne molida, macarrones y tomates en una cena abundante que gustaba a toda la familia. Representaba la habilidad estadounidense para tomar nombres internacionales y crear algo completamente nuevo, ajustado al paladar y a los ingredientes locales. Su preparación era sencilla: dorar la carne con cebolla y condimentos, agregar pasta cocida y tomates, y cocinar a fuego lento hasta que los sabores se integraran. Cada familia lo personalizaba a su gusto. Algunos añadían pimientos para dar textura, queso para más riqueza o especias para un toque picante. El atractivo del goulash estaba en su simplicidad y versatilidad, permitiendo a las familias crear comidas satisfactorias sin recetas complicadas ni ingredientes costosos. El hígado con cebolla fue, durante mucho tiempo, una forma de aprovechar las vísceras como fuente económica de proteínas y nutrientes, aunque su sabor y textura no siempre fueran fáciles de aceptar. Requería habilidad en la cocina. El hígado debía cocerse con precisión para no endurecerse, y las cebollas debían caramelizarse lentamente para aportar dulzura. Muchas familias lo remojaban en leche antes de cocinarlo para suavizar su sabor, lo enharinaban ligeramente y lo freían hasta que quedara justo en su punto. Las cebollas, doradas y suaves, equilibraban el sabor intenso del hígado. La clave del éxito estaba en el equilibrio.
hígado tierno y cebollas dulces que lo complementaban sin opacarlo. Aunque no era un plato para todos, quienes lo disfrutaban lo consideraban un manjar nutritivo y especial, que enseñaba a valorar sabores más complejos que los habituales en la cocina estadounidense. Los pimientos rellenos convertían vegetales humildes en platos principales elegantes al rellenar sus coloridas cavidades con mezclas de carne molida, arroz y condimentos que ofrecían comidas completas en porciones individuales. El primer paso era elegir pimientos lo suficientemente grandes como para sostener un relleno abundante pero no tan grandes como para que no se cocinaran de manera uniforme. El relleno solía combinar carne molida de res o cerdo con arroz cocido, cebolla y tomate, sazonado con hierbas y especias según el gusto de cada familia. Algunas cocineras agregaban queso para darle más cuerpo, otras incluían vegetales por su valor nutritivo, y muchas desarrollaron mezclas de condimentos propias que hacían que sus pimientos rellenos fueran únicos. El proceso de cocción requería paciencia, ya que los pimientos debían ablandarse mientras el relleno se calentaba y los sabores se integraban. Lo que hacía especiales a los pimientos rellenos era su presentación. Cada comensal recibía una porción colorida que lucía tan bien como sabía, haciendo que ingredientes comunes se sintieran como comida para una ocasión especial. Wells Rarebit elevaba una simple salsa de queso a un platillo elegante que transformaba una rebanada de pan tostado en algo digno de alta cocina. A pesar de usar ingredientes básicos disponibles en la mayoría de las cocinas estadounidenses, el platillo requería habilidad para lograr una salsa de queso suave y sabrosa, sin que se cortara ni quedara arenosa, una técnica que distinguía a los cocineros experimentados de los principiantes. La preparación tradicional combinaba queso cheddar añejo con cerveza, mostaza y especias, creando un sabor complejo que era a la vez sofisticado y reconfortante. Muchas familias estadounidenses adaptaron la receta utilizando los quesos disponibles y sustituyendo la cerveza por leche o crema cuando se preparaba para niños. La salsa se vertía cuidadosamente sobre triángulos de pan tostado y a menudo se gratinaba brevemente para crear una capa dorada. Lo que hacía especial al Wells Rarebit era su capacidad de transformar ingredientes simples en algo que se sentía lujoso y especial, demostrando que la elegancia no requiere ingredientes caros o exóticos, solo habilidad y atención al detalle. Al cerrar este recorrido por las cenas veraniegas olvidadas de América, recordamos que estos platillos eran más que recetas, eran los hilos que unían a las familias, las tradiciones que marcaban el paso de las estaciones y las expresiones de amor que llenaban los hogares de calidez y satisfacción. Cada comida contaba una historia de ingenio, creatividad y la profunda necesidad humana de alimentar a quienes amamos. Estos sabores olvidados pueden haber desaparecido de nuestras mesas, pero permanecen en nuestra memoria colectiva como recordatorios de una época en que cocinar era un arte transmitido de generación en generación, cuando las familias se reunían regularmente alrededor de la mesa, y cuando el simple acto de compartir una comida era uno de los mayores placeres de la vida. Al redescubrir estas recetas perdidas, nos reconectamos con la sabiduría de generaciones anteriores y tal vez encontremos inspiración para crear nuestras propias tradiciones culinarias que sigan calentando corazones y alimentando almas por muchos años más. Una vez que superas la sorpresa de que esta bebida no contiene ni huevo ni crema, descubres un verdadero clásico neoyorquino. Esta delicia espumosa, conocida como egg cream, combina leche fría, agua con gas y un rico jarabe de chocolate en un vaso alto. Cuando se prepara correctamente, se corona con una espuma ligera parecida a burbujas, casi como si estuviera soplando en leche con chocolate con una pajilla. Se cree que el egg cream fue inventado a principios del siglo XX en Brooklyn por Louis Auster, un dueño de dulcería judío. Cuenta la leyenda que su tienda vendía hasta 3,000 vasos al día, pero se llevó la receta secreta a la tumba. Imagina disfrutar de esta refrescante bebida en un caluroso día de verano y verás por qué vale la pena revivirla. Es un placer dulce lleno de nostalgia. Pasemos ahora a otro platillo veraniego olvidado, los crescent rings. Estas eran una divertida variación de los rollos de media luna, formadas en un círculo y rellenas con queso crema, mermeladas de frutas, jamón, queso o ingredientes de pizza. Fueron populares en comidas compartidas y picnics de los años 70. Sorprendían a los invitados por su simplicidad y versatilidad, pero poco a poco fueron desapareciendo a medida que surgían nuevas tendencias gastronómicas. ¿Qué tal si le damos un regreso al pastel de Tang junto con la ensalada de perfección? Tal vez recuerdes Tang, la emblemática bebida naranja que incluso la NASA llevó a sus misiones espaciales. Para hacer el pastel de Tang solo se mezcla polvo de Tang con leche condensada azucarada y cobertura batida hasta lograr una mezcla suave.
Se vierte este relleno cremoso y anaranjado en una base de galleta Graham y se refrigera hasta que cuaje. El resultado es un pastel brillante y ácido, a la vez refrescante y nostálgico. El pastel de Tang fue un favorito de los años 70, gracias a la popularidad de Tang como producto básico en los hogares. Su color naranja alegre y su sabor cítrico lo convirtieron en una estrella de los picnics. Esta tarta fácil y sin hornear ha sido transmitida a través de libros de cocina comunitarios y tarjetas de recetas familiares desde los años 60, dejando una impresión duradera en quienes la probaron. La ensalada de 7 capas ganó popularidad en las décadas de 1960 y 1970, convirtiéndose en un clásico en comidas compartidas y reuniones familiares. Es conocida por sus atractivas capas de ingredientes como lechuga, tomate, chícharos, queso y tocino, todo cubierto con un aderezo cremoso. Se apreciaba por su aspecto visual y su facilidad de preparación. Con el tiempo, sin embargo, las tendencias alimenticias cambiaron hacia opciones más ligeras y simples, lo que llevó a un declive en su popularidad. Hoy en día, sirve como un recordatorio nostálgico de antiguas costumbres culinarias y comidas comunitarias. Los Slappy Joes fueron un platillo muy querido entre las décadas de 1950 y 1980, disfrutado tanto en casa como en escuelas de todo Estados Unidos. Esta comida fácil de preparar consistía en carne molida cocida a fuego lento en una salsa de tomate sabrosa con un toque de dulzura. Para preparar este clásico se necesitaba carne molida, cebolla, ketchup, salsa Worcestershire, azúcar morena y especias. Estos ingredientes se mezclaban en un sartén, cocinándose a fuego lento hasta fundirse en una delicia agridulce. Luego, la mezcla se servía sobre panecillos suaves de hamburguesa, creando un emparedado desordenado pero delicioso. Hoy en día, los Slappy Joes siguen siendo una comida reconfortante popular, a menudo mejorada con variantes como pimientos o condimentos adicionales. Aunque algunos prefieren mezclas listas para preparar, la versión casera sigue siendo la favorita para quienes buscan el auténtico sabor del confort hogareño del pasado, mientras el aroma de los Slappy Joes llenaba las cocinas a lo largo de Estados Unidos. El lobster termidor, originario de Francia y popular en Estados Unidos a mediados del siglo XX, era símbolo de la alta cocina. Desde la década de 1950 hasta los años 80, era común verlo en restaurantes elegantes y eventos exclusivos, reflejo de un estilo de vida sofisticado. El platillo consistía en hervir la langosta, luego mezclar cuidadosamente su carne con una salsa hecha de crema, yemas de huevo, mostaza y coñac. Esta mezcla se colocaba nuevamente dentro del caparazón de la langosta y se gratinaba. La salsa cremosa, enriquecida con coñac y mostaza, aportaba un sabor profundo a la tierna carne. Con el tiempo, la popularidad del lobster termidor disminuyó, en parte debido a los cambios de gusto que favorecían comidas más ligeras y saludables, y también por su preparación elaborada, poco práctica para el día a día. Haz un viaje a lo exótico con el rumaki, un platillo que sorprende con su inusual combinación de castañas de agua y hígado de pollo envueltos en tocino. Introducido en los bares tiki estadounidenses durante los años 50, llevó un sabor de la Polinesia a las fiestas de cóctel. El hígado de pollo y las castañas de agua absorbían los sabores de la salsa de soya y jengibre antes de envolverlos en tocino y hornearlos hasta quedar crujientes. Este aperitivo es un verdadero iniciador de conversaciones, conocido por sus sabores intensos y texturas interesantes. A menudo se sirve en brochetas o con palillos elegantes, lo que lo hace fácil de tomar y disfrutar. Rumaki se convirtió rápidamente en una estrella de las reuniones, añadiendo un toque de emoción a las bandejas de aperitivos y generando animadas charlas entre los invitados. Quiche Lorraine es como una oda salada de la región de Lorraine en Francia, hecha con una armoniosa mezcla de huevos, crema y tocino ahumado, todo dentro de una corteza de masa hojaldrada. Es una historia de evolución culinaria, que pasó de orígenes humildes en la Edad Media a convertirse en un clásico del brunch. Cada bocado ofrece una masa crujiente que da paso a un relleno aterciopelado, donde el ahumado del tocino se encuentra con la riqueza del flan. Versátil e impresionante, la quiche Lorraine brilla en cualquier reunión, ya sea servida caliente o fría. Ganó popularidad en Estados Unidos en los años 50, cuando los cocineros americanos comenzaron a explorar sabores internacionales. Conocida por su perfecto equilibrio de sabores y texturas, aparece en menús de cafés y mesas familiares, a menudo acompañada de una ensalada sencilla que complementa su decadencia. Seafood Newberg invita a saborear una mezcla de langosta, camarones y vieiras en una cremosa salsa con jerez. Creada a finales del siglo XIX,
Esta variación de la langosta Newberg representa la elegancia del marisco americano. La delicada preparación implica escalfar suavemente los mariscos en mantequilla y jerez, luego combinarlos con una rica salsa de crema y yemas de huevo. El resultado es una textura lujosa con sabores cremosos y salinos que armonizan maravillosamente. El seafood Newberg se sirve a menudo en conchas de hojaldre o con tostadas doradas, un clásico de la alta cocina que ofrece deleite visual y gastronómico, mostrando la generosidad del océano en cada bocado. El pan de calabacín ofrece un giro delicioso a la repostería veraniega. Este pan, que ganó popularidad en los años 70, usa calabacín rallado para añadir humedad y un sabor sutil. Se mezcla harina, azúcar, calabacín rallado, huevos, aceite y un toque de canela y nuez moscada, luego se hornea hasta que esté dorado y un palillo salga limpio. Originado durante la Segunda Guerra Mundial, cuando se alentaba a las familias a cultivar sus propios alimentos, el pan de calabacín se convirtió en una forma favorita de aprovechar la abundante cosecha veraniega. Es fácil de preparar y perfecto con un poco de mantequilla, o incluso con nueces o pasas para una textura extra. Sorprende que una receta tan sencilla haya caído en el olvido, ¿no crees? El paté de hígado, popular en los años 70, es una pasta suave y condimentada hecha a base de hígado y especias. Ganó popularidad como una opción sabrosa y práctica para sándwiches y bocadillos. Sus orígenes se remontan a tradiciones europeas donde el hígado se consumía de muchas formas. En los años 70, este paté era común en muchos hogares, apreciado por su sabor intenso y su versatilidad. Se servía a menudo en galletas saladas o pan, y era un favorito en fiestas y reuniones. Su atractivo radicaba en su capacidad de ofrecer un refrigerio o comida sustanciosa y satisfactoria. Sin embargo, para los años 80, comenzó a perder popularidad. Los cambios en las tendencias alimentarias y en las preferencias dietéticas desplazaron el foco hacia opciones más saludables, frescas y menos procesadas. El paté de hígado fue reemplazado por alternativas más ligeras y modernas, convirtiéndose eventualmente en un recuerdo nostálgico para muchos. ¿Quién sabe? Tal vez me una a ti con mi pudín de tapioca. ¿Recuerdas cómo se derretía en la boca? El pudín de tapioca, hecho con perlas de tapioca, leche, azúcar y huevos, ofrece una textura única y un sabor reconfortante. Con raíces que se remontan a Sudamérica, se convirtió en un postre popular en los años 70. Hoy puede parecer cosa de personas mayores, pero seamos honestos, la comida de los mayores suele ser la mejor. Así que, ¿por qué no recuperar este clásico y disfrutar de su encanto nostálgico? El hígado con cebolla fue un plato común y nutritivo en la dieta americana del pasado, valorado por su alto contenido de hierro y riqueza en vitaminas. Generalmente, se cocinaban finas rebanadas de hígado fritas en sartén con cebolla, a veces acompañadas de tocino u otros condimentos. A menudo se servía con puré de papas o vegetales, creando una comida abundante y satisfactoria durante una época de creciente conciencia nutricional. Sin embargo, en las últimas décadas su popularidad ha disminuido debido a los cambios en los gustos y preferencias dietéticas. Muchas personas ahora prefieren comidas más ligeras o han desarrollado aversión al sabor fuerte del hígado. Las preocupaciones sobre el colesterol y las grasas saturadas también han reducido el consumo de vísceras como el hígado. Aunque el hígado con cebolla ha perdido favor, el atractivo clásico del stroganoff de carne continúa seduciendo con sus sabores atemporales y su encanto reconfortante. El pollo Marbella es un platillo que resume la creatividad culinaria de los años 80. Surgido del libro de cocina Silver Palit de Julie Russo y Sheila Lukins, esta receta combina ciruelas pasas, alcaparras, aceitunas y una generosa cantidad de vino blanco, mezclando sabores dulces y salados de manera memorable. Adornado con perejil, no solo es delicioso sino que también luce hermoso en el plato, lo que lo hace perfecto para cenas con invitados. Uno de sus atractivos es que se puede preparar con anticipación, se marina durante la noche y se hornea justo antes de servir, facilitando el trabajo al recibir visitas. Con sus ingredientes exóticos del Mediterráneo, el pollo Marbella llevó un sabor internacional a las mesas americanas, alineándose con la pasión de la década por sabores audaces y del mundo. Rápidamente se convirtió en una opción de moda para reuniones, reflejando la tendencia de platillos sofisticados pero fáciles de preparar. Gracias por acompañarnos en este sabroso viaje por el recuerdo. ¿Alguno de estos alimentos veraniegos olvidados te trajo un recuerdo especial? Déjanos un comentario y cuéntanos cuál recuerdas más. No olvides suscribirte para más bocados nostálgicos y aventuras culinarias.